A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. 15 horas, exactamente las 15 horas en el paralelo 35, intentando descifrar para ustedes este nuevo desorden mundial. ¿A qué les suena? Les suena a En la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial, como cada martes y cada jueves, el comienzo de un nuevo capítulo de la hora global. Oscar Romero manejando el audio de nuestro programa, Felipe Penades bautizado por uno de nuestros invitados en la edición de video, nos están acompañando y haciendo posible este programa, y por supuesto a ellos debemos rendirnos y agradecerles cada martes y cada jueves. Con nosotros está Ricardo Barbosa, parte del programa ya, y además cohacedor de muchas de las cosas que estamos haciendo, y además copensador, podríamos llamarle así, de muchas de las cosas que vamos a hacer. Bienvenido, Ricardo, a la tarde de Radio Mundo, al 1170M de nuestro diario. Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, audiencia, y a los futuros telespectadores que vamos a tener por YouTube. Por supuesto que me adhiero a la otra mitad de la balanza, que es del vidrio para el otro lado, al rey de los gráficos, Felipe, y al rey del audio, vamos a decirlo así, al señor Oscar, que nos permiten que seamos escuchados y seamos vistos. Repartimos coronas hoy. Repartimos coronas. Ahí está. Para la audiencia, me imagino que muchos que maldijeron, la ida del verano, les vino un día más. Sí, sí. Para los que criticaron la llegada del otoño, la pudieron alejar. Y en general contento porque, como estábamos hablando, como siempre hablamos antes de empezar en los cortes y todo, que a nivel internacional ha habido varios programas que han hecho referencia a cosas que estuvimos hablando acá, que fue hace 2 programas o 3 programas, la relocalización de las empresas. En este caso estuve viendo de México, que Tesla, Mercedes-Benz, BMW y otras empresas se van a instalar ahí por esa visión que estábamos hablando como fuera de micrófono, de que esa globalización no tenía estrategia, y hoy, a raíz de la guerra de Ucrania y otros posibles conflictos, tienen ese componente de visión estratégica de no pasar malos problemas. Contento también, como te decía, porque el programa, la primera parte de lo que vamos a charlar hoy, tuvo casi más de 2.000 vistas, casi 3.000, y dentro de los comentarios hubo un par de críticas que la verdad que son muy acertadas, que me criticaron porque uso gorro, así que si es por el gorro no hay problema, porque los contenidos no fueron criticados. Bien, estás con una, ¿cómo le llamamos? Una campera verde. Esta campera verde que me pueden ver en YouTube es una campera de tela, es campera de jungla, es finita para que se moje y se seque rápido. Regalo de un gran amigo que tuve en Camboya, un oficial canadiense, cuando los dos éramos oficiales navales, hicimos buenas migas, éramos un trío de un australiano, un canadiense y yo como uruguayo, y pasamos los momentos que podíamos pasar bien, los pasamos muy muy bien. También te iba a decir que en esta semana escuché un programa de radio de FM en la mañana, que coincidió con lo que estuvimos hablando en los 2 programas anteriores, de los temas lúdicos de juegos de mesa, juegos para jugar en familia, juegos para desarrollar la mente, para ejercitar ese músculo que no es un músculo, que es el cerebro. Y también quiero ser agradecido con un relato muy cortito, pues les debo un relato del tema de los golpes de Estado de Estados Unidos, pero lo vamos a hacer rápido. Tengo en la esquina de casa una, como dicen ahora, petit boutique. Ahora, antiguamente era un pequeño local de comidas
y panadería, que cuando vengas por casa vamos a ir a almorzar ahí en la esquina. Y como dicen, hay que ser agradecido en la vida. La otra vez fui a comprar pequeños lemon pie, unos bizcochitos y unos glícines. Sí. Y el maestro panadero, cuando me iba, me paró y me llamó y me regaló una pequeña baguette muy crocante, muy bien hecha, que él las hace con mezcla de masa común con masa madre, que le quedan excepcional. Así que a la cantina, a la alacena ahí en Tacuarí y Tabaré, en la esquina de casa, un gran saludo, y disfruté esa flauta en la tarde de una forma impresionante. Está generando dos preguntas. Primero, Oscar Romero se está preguntando por qué acá no vino nada. Y yo me estoy preguntando porque qué tiene que ver esto con la geopolítica, pero vamos a encontrarle igual. ¿Sabés lo que tiene que ver? Que la mayoría de nuestros escuchas y los que ven en YouTube son gente que disfrutan de un montón de cosas y disfrutan de este tipo de charlas y de estos análisis. Esto es, como hablábamos, el cerebro no es un músculo, pero hay que tratarlo como tal, y si uno lo ejercita cada vez tiene más fuerza y está mejor. Y esto que hablamos nosotros, que sé que son para grupos pequeños, pero esos grupos pequeños los disfrutan. Entonces, todos los jueves tenemos la suerte de que queda grabado y nos escuchan, y bueno, y esas casi 3.000 personas por semana que ven el programa, es un aliciente para que sigan ejercitando ese gran músculo que cada vez se ejercita, va a estar mucho mejor, que es el cerebro, y que nos va a dar una mejor vida. Ricardo, está, como dijiste, estamos ya en otoño, terminó el verano, en Ucrania terminó el invierno. Sí. Van a pasar cosas. Y va a venir a la primavera y el verano, pero como lo dijimos acá, y también escuchando programas... Me gusta ser un poquito provocador esos temas. A ver, la alegría es que, como diríamos más en lo llano, no tiramos bolazos. Entonces, la perspectiva para este 2024, que si bien hubo todo un revuelo mediático con el tema de la ayuda norteamericana, del abastecimiento logístico, o sea, municiones y cañones, porque los caños de los cañones se doblan de tanto tirar, hay que cambiarlos. Ya habíamos predicho cuando empezamos este año, de que este 2024 iba a ser para Ucrania de aguante, de espera de incorporación de otro tipo de cosas, de sostener el frente, y vamos a ver qué pasa con Rusia, que esta semana tuvo el problema de que tuvo un ataque a 1.300 kilómetros adentro de territorio, y tuvo un ataque con una avioneta que la hicieron dron, una avioneta civil. Sí, la vi caer y... que mató técnicos iraníes que se encargaban de la parte de armado de drones. O sea, más adelante vamos a hablar, porque tenemos pensado un programa por el tema de la posibilidad del uso de la bomba nuclear por parte de Rusia. Otro programa que ya te lo invito en el aire porque me llegó... Y de otros. Y claro, me llegó un TikTok por el tema de la profundización a 14 pies del dragado de Río de la Plata, la pérdida de la soberanía argentina. Entonces te iba a plantear... El tema de las aguas territoriales es un tema que va a merecer un programa entero, y capaz que lo hacemos con invitados también. Ya te lo adelanto. Pero la idea sería hablar del Tratado de Río de la Plata y todas las implicancias geopolíticas que tiene, porque la gente no sabe que por el Tratado de Río de la Plata estuvimos a punto de poder entrar en guerra contra el Reino Unido. Sí, claro. Por una cláusula que dice ahí el tratado. Y como soy un hombre de palabras, 2 minutos, y la otra vez lo hablábamos. ¿Por qué Estados Unidos no da más golpe de Estado a partir de la década del 90? Nada. Nosotros conocemos en la jerga geopolítica o de relaciones internacionales, el apellido Negroponte es un apellido poderoso. Sí. Porque había 2 hermanos, uno vinculado al Departamento de Estado y otro vinculado al tema de tecnologías. El vinculado al Departamento de Estado, donde fue como embajador, hubo golpe de Estado. ¿Cómo me entero de esto? Hagan un imaginario. Están llegando a Facultad de Ciencias Sociales. Está ese túnel de gente que siempre los recibe, donde al principio en la entrada hay algunos
que están bebiendo las maltas nacionales y le pueden a uno pegar un botellazo porque justo la levantan y le pueden pegar. Después viene ese túnel de humos psicoactivos, Sí. que uno pasa por ese túnel y después llega al grupo de gente que vende para financiar sus grupos de determinadas orientaciones políticas, sociología y todo. Y había un grupo que vendía unos diarios chiquititos, unos pasquines, como se le dice. Y compañero, ¿compraba? Sí, le compré, le di un poquito de plata y me lo llevé para leer en un recreo. Y ahí tenía un informe muy interesante que después lo ratifiqué y ahora perdí el diario en casa, donde hablaba del tema de eso, de los golpes de Estado. Y una de las cosas que decía era que ahora no se necesita dar golpe de Estado. Lo que se necesita es controlar los contenidos que están adentro de los sistemas de informática. Porque mucha gente no cuestiona lo que está dentro de una computadora o dentro de un celular. Y pongo un ejemplo que nos pasó en la escuela de guerra. Un profesor nos cuenta y nos dice, no, el deporte en el curso es pegarle al gringo. Todos los latinos, el mexicano, el argentino. Es casi deportivo. Es deporte, le pegan al gringo. Y había una discusión con el gringo. ¿Cuál era la discusión? Que el gringo decía que había 6 continentes y el resto decía que había 5. Y uno en un momento le dice, fíjate los aros olímpicos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál fue la respuesta del gringo? A mí Microsoft me dice que hay 6 continentes. Y vos cuando tratás con los norteamericanos, para ellos, en su información, América del Norte, incluido México, es otro continente. Al final del programa volvemos a Microsoft y a ese comentario por uno de los libros que vas a recomendar. Exacto. Entonces, sean críticos, no se queden ni con lo que nosotros decimos, busquen, tienen la posibilidad, tienen una biblioteca mundial para poder nutrirse de información y generar su propia opinión. Sobre todo ahora que manejamos no solo guerras, sino gobiernos de relatos, ¿no? Claro. Es decir, la confrontación de relatos es permanente. Y lo peor es que no tenemos que escuchar 2 relatos para llegar a nuestra propia conclusión. Lo peor es que hoy hemos llegado a un nivel donde ambos relatos son falsos. Sí, por lo tanto, tenemos que buscar más fuentes de información y exprimirnos un poquito más en esa búsqueda. Claro. Por eso es importante esto, ¿viste? Este tipo de programas, los medios, los analistas que opinan, que no repitan cosas que ven en los titulares, sino que den una opinión realmente, esa opinión que sea contrastada, que sea provocativa. Hay mucho también de docencia, ahí tú sos docente, yo de atrevido lo soy también, y estamos ejerciendo un poco ese deporte todos los días, porque vemos que da resultado. Vemos que el alumno recibe eso y empieza a pensar por sí mismo. Sumando la tecnología, tendríamos que darle un abrazo virtual a todos los oyentes por estar escuchando y a todos los que vayan a ver el programa por estar interesados, dedicar su tiempo, pero lo principal es que lo tienen que disfrutar, porque si lo disfrutan, suma y no resta. Arrancamos, ya no te puedo dejar hablar más, Ricardo, porque si no, no avanzamos. No, prendo el cassette y... Ahí está, apaga el cassette, volvemos a la geopolítica de Latinoamérica, Iberoamérica, Sudamérica, y la primera imagen que hoy estamos manejando es algo que se llama ABC. ¿Ya? Sí, porque nos permitió este corte que hicimos entre jueves pasado y traer un poquito más de información para que la gente vea que no surgen que no hubo un iluminado, sino que ya había una tendencia y lo que estamos viendo en la diapositiva es lo que se llama el famoso pacto del ABC, donde, casualidad, estamos afuera, Uruguay no existe, y ABC, los escuchas se darán cuenta rápidamente, es Argentina, Brasil y Chile, que es un pacto pacifista que lo que busca es fomentar las relaciones comerciales, fomentar el arbitraje, o sea, que no haya diferendos económicos que provocaban las guerras, y buscar un enlace entre Argentina y Brasil, Alemania y Bélgica, Argentina y Bolivia, Alemania y Brasil. Nosotros estamos afuera. Estamos hablando de 1915, por allí, ¿no? Estamos hablando de países que tenían un porte económico muy importante. A raíz de las elecciones argentinas y la dialéctica de uno de sus candidatos, muchos nos enteramos de que
a principios del 900 Argentina era uno de los países más ricos del mundo, si no el más rico. Sí. Entonces eso nos hizo retrotraer a esa época, y ese pacto en ese sentido implica la relación entre potencias emergentes económicas. Totalmente. Aparte, potencias que las élites de sus países estaban muy vinculadas en Europa. Para cuando fue finalizada la Primera Guerra Mundial, Brasil era un referente en Versalles. Le seguía Chile y Argentina. Esto no funciona y después nos vamos al año 52 con Perón, que hay un trabajo de él que se llama La tercera posición y la unidad latinoamericana, donde se trata de revitalizar el pacto ABC, incorporando países en el año 52 y 53, donde el primer pacto ABC es Argentina, Brasil y Chile. El segundo, que se incorpora en marzo en el 52, es Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Ya ahí hay la incidencia muy fuerte de un Perón tercermundista, con una visión de estadista, digamos. Totalmente. Y continental también. Sí. En el 52 incorpora a Ecuador. En septiembre del 52 incorpora a Venezuela y a Colombia. Y en el 53 a todo el Caribe. O sea, era la alianza, que no resultó, porque cuando Perón en la escuela militar hace su discurso y lo va a lanzar, el presidente Getúlio Vargas de Brasil es presionado por las élites locales y no acompaña la firma de ese tratado. Al no acompañar, el presidente general Ramírez de Chile, tampoco acompaña, y eso muere, y hasta 1985, que fue lo que dejamos el capítulo pasado, con una Argentina derrotada en Malvinas, que vuelve a la democracia, con una deuda externa brutal, y un Brasil que volvió a la democracia con una deuda externa muy grande, y que ellos sí ven que va a haber una competencia mundial a nivel de bloques. Lo que habíamos hablado el jueves pasado era los teóricos americanos, Keohane y Knight, básicamente, que crean el constructivismo en la década del 70, lo presentan con fuerza en el 80 y a partir del 90 lo empiezan a aplicar, que básicamente toman elementos del realismo y del idealismo. O sea, lo que plantean es, siguen el tema de seguridad, el uso de la fuerza, el bloque para generar más poder y a través del poder económico lograr mejores posicionamientos del bloque. El gran impulsor de esto es Bill Clinton, porque muchos dicen que a partir de la aplicación de estas teorías es que empieza la globalización, que como varias veces lo hemos dicho acá en este programa, por lo menos para mí, no tenía estrategia. Y fue lo que hablamos al principio del programa, que ahora las fábricas vuelven a estar cerca de las zonas estratégicas importantes, como puede ser Estados Unidos o puede ser Europa, debido a que la cadena de suministro no puede estar dependiendo de algún problema regional o algún problema que ocurra por algo, lo que sea, en esa distancia del mundo entre la fábrica productora y el receptor. Puntos sensibles de esto que acabas de decir. En primer lugar, Latinoamérica estuvo a 5 centímetros de lograr un funcionamiento económico en conjunto que hubiera dado otro perfil geopolítico al continente. Sí, a ver, totalmente. Roosevelt, no te puedes olvidar de Roosevelt, de Kennedy. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Digo, eso hubiera sido un giro muy interesante, que bueno, por muchas de las razones que a veces no suceden las cosas, bueno, no sucedió. También es cierto que Perón tiene mucho que ver. Me estoy acordando de una entrevista que le hicimos a Julio Burman, un argentino que es catedrático de geopolítica, creo que en la Universidad de La Plata, no recuerdo bien, que estuvo conversando con nosotros cuando hicimos un programa sobre la necesaria estrategia geopolítica argentina. Y él nos decía, como argentino, que desde que General Roca terminó su campaña, digamos, del desierto, digamos, hacia el sur, hasta prácticamente Perón,
había habido esbozos de una estrategia geopolítica para Argentina, pero después de Perón, Argentina carecía de una visión geopolítica. Te voy a dar un detalle. Perón... Y eso yo te lo voy a preguntar a ti justamente más adelante en el programa como profesor de geopolítica, si realmente Argentina no está careciendo de eso o necesita armar una estrategia geopolítica. Quizás está dando golpes a los tumbos o quizás depende de su inestabilidad política para eso. No, lo que pasa a nivel geopolítico es que Argentina tiene el karma, como se dice ahora, de la descendencia española, que los españoles a nivel de geopolítica, si bien fueron brillantes en todo lo que era el imperio, la visión geopolítica española es poca. Perón era profesor de geopolítica, Perón crea 4 provincias basado en los espacios vacíos, que no tenían que existir espacios vacíos para no perderlos por presión demográfica de otros países. Chile, la diferencia que tiene es que Chile siempre abrevó de Alemania directamente, otra visión geopolítica. Otra. Pinochet era profesor de geopolítica y es el que aplica la división de las regiones, con una visión estratégica militar en caso de conflicto para que cada región pueda sobrevivir en el caso de una invasión argentina, porque hay partes de Chile que solamente tienen 30 kilómetros de ancho, o sea, de acá el arroyo Solís. Y Brasil, que tiene una mezcla de visión geopolítica tanto alemana como británica. Sí, pero muy cuidados de no expandirse. Es que la geografía, volvemos a la geografía, a Brasil lo mató porque se enfrentó a los Andes. Tuvo que atravesar el Amazonas. Se enfrentó a los Andes. El único lugar de expansión era hacia el Río de la Plata. Acá los británicos dijeron, no, Río de la Plata de un país o compartido entre dos, no, vamos a crear un tercero. Y en el Caribe, Estados Unidos. Y en el Caribe, como bien lo dijiste, asumieron de que no se iban a afrontar con la potencia regional. Seguimos, amigos, dentro de 2 minutitos, aquí en la Hora Global, aquí en la 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, intentando, junto con Ricardo Barbosa, entender este nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, en la Hora Global, analizando esta pretensión de geopolítica o estrategia geopolítica latinoamericana. Nos vamos muy rápido. Te voy a pedir, Ricardo, vamos a repasar rápido algunos gráficos. Vamos a Felipe al número 4 para que los que nos están siguiendo en la emisión en video vean que hay, como dijo Ricardo varias veces, hay una especie de tendencia en el tiempo, una cronología de pasos pequeños, tímidos, hacia un intento siempre de integración. Sí, a ver. Hoy tenemos muchas quejas, ¿no, Ricardo? Pero se intentó. Se habla del nacimiento del Mercosur, pero previo a eso, y ahí en la gráfica se ve la declaración de Iguazú del 85, que tengo el acta en la mano y la estuve leyendo para buscar algunos puntos, que los vamos a mencionar muy rápidamente. Habla de lo que se llama la teoría de la dependencia y habla de esta visión constructivista, pero también habla de que Brasil trae a la Argentina, a ver, una Argentina derrotada en el momento, ¿en qué planos? En el económico, en el militar, en el social y en el político, porque la vuelta a la democracia con Alfonsín, para los que tienen memoria, saben que hasta una semana antes no ganaba, y por la prendida a fuego de un cajón que decía la UCR, sí, hubo un cambio de voto. Entonces, Brasil llama a la Argentina como vamos a terminar el enfrentamiento que tuvimos durante todo el siglo XX, por eso vos tenés unas vías, yo tengo las otras, toda esa visión, y vamos a complementarnos, porque Brasil tenía el problema del tema de tráfico de drogas, tráfico de personas, el tema de los manejos de fondos ilegales, y necesitaba a la Argentina como el gran proveedor, como se dice que Argentina es la granja de Latinoamérica,
que abastece de alimentos, y Brasil sería el gran productor de manufacturas o la famosa línea blanca, unirse para de esta manera ir a enfrentar al mundo, ese mundo regional. Ahí es que en el Uruguay se enteran, y el Uruguay, está el libro de La Calle Padre, donde cuenta esos detalles, porque acuérdense que el Uruguay en el momento tenía 2 acuerdos con Argentina y Brasil, donde se exoneraba de aranceles el PEC y el CAUCE. Sí, que a mi criterio funcionaban muy bien, ¿eh? Sí. A ver, esta mucho charla, mejor incluso de lo que funciona hoy en Mercosur, vamos a decir. Esta charla yo la tuve que dar me invitaron en ACDE, y saludo a la gente de ACDE. Y cuando voy a dar la charla me encuentro entre el público al doctor Servino, ministro de Economía del primer gobierno sanguinete. Dije, ¡guau! Acá me va a hacer paté. Bueno, zafamos y charlamos, y una de las cosas que mostrábamos es que antes del Mercosur y al día de hoy no ha habido grandes variaciones para el Uruguay. El PEC era Protocolo de Expansión Comercial, era un acuerdo con Brasil donde había una serie de según las posiciones arancelarias, los códigos arancelarios, había una serie de productos que se exportaban a Brasil, arancel cero, y había una serie de productos que Uruguay a su vez compraba a arancel cero. Muchos de esos productos, hay que ser sincero, eran materias primas para la elaboración de algunos agroquímicos, pinturas u otro tipo de elementos químicos que Uruguay aprovechaba sus zonas francas para elaborar y después los devolvía a Brasil. Eso es cierto. Pero funcionó muchos aspectos. El gran problema es que nosotros no tenemos escala. Claro, y con Argentina aprovechamos esa no escala, porque el CAUCE, no recuerdo bien ahora la sigla, CAUCE es Convenio Argentino-Uruguayo de Complementación Económica. Ahí va. Ahí está, ahora me acordé. Lo que trabajaba era sobre porcentajes, es decir, Uruguay podía exportar a Argentina arancel cero, siempre que lo que exportara no sobrepasara el 5% de la cuota de mercado de ese producto. Por ejemplo, le vendíamos bicicletas, bueno, no le vamos a vender a arancel cero más de tantas bicicletas que son el 5% de su mercado. Entonces Uruguay no significaba una amenaza para Argentina, ¿tá? El acuerdo funcionaba y Uruguay fabricaba y exportaba. Esas dos cosas, Ricardo, funcionaban muy bien. Sí. El Mercosur no ha llegado a ese nivel de funcionamiento. A ver, es fácil hablar con el diario del lunes. De acuerdo. La posibilidad que había era que se unieran Argentina y Brasil, y como tenemos economías complementarias con los dos, que quedáramos afuera de todo. Sí. ¿Tá? Vamos a pasar a la otra, sí, vamos hablando. Seguimos, perdón, sí. 5. Porque esto podríamos hablar. No, los programas tienen una duración. Como dicen, hay que ir a las fuentes, y las fuentes son: ¿para qué se hizo el Mercosur? Dice: libre circulación de bienes, servicios y factores, establecimiento de un arancel externo común, adoptación de una política comercial, principal objetivo, aumentar el grado de eficiencia y competitividad de la economía involucrada, el compromiso de los estados, partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes. Después de más de 35 años, podemos ver si esto realmente fue así. Pero aparte, ¿por qué pusimos los objetivos? Para que todo lo que surgió por después, Parla Sur, todo un montón de cosas, no son de los objetivos principales. No, quisimos ser una mala copia de la Unión Europea. Pero cuando nace esto, nosotros queríamos hacer en 10, 15 años lo que los europeos no habían hecho en 50. Y aún no lo han hecho todavía. Claro, ¿Ah? claro. Pero me gusta salirme un poco de los renglones para ver el tema, lo que dijiste vos. ¿Por qué Brasil y Argentina se acercan así? Ambos se acercan, ¿o es Brasil el que está marcando el ritmo? Normalmente acá en Sudamérica, Brasil es el que marca el ritmo. Claro. Entonces, quiero agregar algo a eso que tú dijiste. Es el granero del mundo y Brasil tiene esa valorización. Pero en aquel momento yo estaba trabajando en una empresa que era un laboratorio inglés, donde trabajábamos con esos químicos que exportábamos a Brasil. Y muchos brasileños que venían nos decían, y aquí quiero quebrar una lanza por Argentina, de esa doble cara que tenía Argentina. Una agricultura potente, un agro solvente, con una población asentada en lo rural, que no aspiraba a irse mucho a la ciudad en ese momento, pero también una clase obrera argentina con mejor nivel intelectual y mejor capacitada que los brasileños, que por ejemplo son los que le dieron vida después a la industria automotriz, que se complementó entre ambos. Es decir, Brasil eligió al obrero argentino para terminar de armar el auto,
Claro. que podía armarlo mejor allí que en Brasil de repente. Y eso da esa paradoja que es Argentina, ¿no? Es decir, gente preparada, buen nivel intelectual en algunas partes, una economía agraria en otra, porque es un país grande, pero también es ese país de contrastes. El mayor productor al día de hoy de camionetas en Latinoamérica es Argentina. Brasil siempre tuvo una visión estratégica de su ubicación en el mundo y qué necesidades tenía para enfrentar a ese mundo. Tenía claro que tenía falencias. Dentro de las falencias, Argentina cubría parte de esas falencias, que es asegurarse los suministros en toda la parte agrícola. Vos lo que estabas mencionando de granero del mundo, la Argentina junto con Ucrania son los dos únicos lugares del mundo que hay 14, 15 metros de tierra negra para abajo. Claro. O sea, los que tenemos canas nos acordamos cuando fue el embargo de Estados Unidos de cereales a la Unión Soviética en el 80, y la Argentina suplantó completamente a Estados Unidos y vendió para el resto del mundo. Entonces, Brasil, cuando decide lanzarse al mundo a enfrentar esos bloques regionales, necesitaba otro apoyo. Y sin duda, la creación del Mercosur, que si Brasil no dice que sí, no hubiera existido, a Brasil le sirvió para ser la cara visible de un bloque regional potente en Sudamérica, que podía enfrentarse a otros, donde la visión hacia afuera, que Brasil era que dirigía este grupo, y en la interna, que ahí me acuerdo que fue que nos conocimos cuando estábamos en clase, porque yo presenté una diapositiva, y una de las cosas que va a venir en la próxima diapositiva es que Estados Unidos, después de haber fracasado con Roosevelt, con Kennedy, con Clinton, con Bush padre, con Bush hijo, logra TLCs con Chile, Ecuador, Colombia y Perú, y parte a Sudamérica en dos. Un lado queda el Mercosur y el otro lado quedan los que tienen TLC con Estados Unidos. Estás hablando de la administración Trump. Que no pueden incorporarse a ese Mercosur. Entonces, la posibilidad de expansión del Mercosur quedó limitado a Venezuela, con la misma lógica de Alemania a Rusia. Venezuela fue a Brasil para poder abastecer de petróleo barato y gas barato, y tener ese recurso Brasil para seguir creciendo, porque si bien Brasil tiene petróleo y descubrió petróleo y hizo muchas investigaciones, le sirve para autosostenerse, pero no para poder proyectarse. Entonces... Seguimos, Felipe, con las imágenes, porque si no, Ricardo me empieza a armar programas de 3 horas y yo no puedo solventar eso. Y acá tenemos en esta diapositiva, para los escuchas, tenemos a Sudamérica con las principales exportaciones al 2018. Venezuela, Colombia y Ecuador es a Estados Unidos. Brasil, Perú, Chile y Uruguay es a China. Y las mayores exportaciones de Argentina son a Brasil. A Brasil. Yo creí que estaba mal esta diapositiva y salí a buscar la balanza comercial y es así. Es así. Entonces, Brasil... Ojo, eso también ejemplifica dominios, ¿no? Claro. O sea, esos mayores clientes son los que marcan nuestros ritmos. Claro, pero... El mayor cliente de Argentina era Brasil, y eso es dependencia. Y Argentina no le interesa un TLC con nadie, porque la mayoría de sus exportaciones van a la Argentina con la lógica que había en el gobierno anterior. Entonces, una de las cosas que siempre planteo, ¿por qué no el TLC con Estados Unidos? Uruguay. Porque si Uruguay hace TLC con Estados Unidos, puede seguir funcionando dentro del Mercosur, pero las empresas brasileñas y argentinas dicen, pará, si yo me instalo en Uruguay, exporto a Estados Unidos y le vendo al Mercosur. Sí, lo pensaron. Entonces, podríamos tener una superpoblación de brasileros y argentinos que se vienen a trabajar en las fábricas nuestras, en las instaladas acá, y eso complicaría mucho a las decisiones del sur de Brasil y aparte de la Argentina. No salió el TLC ni con Estados Unidos ni con China. Siguiente. Pasamos a la otra. Que sería las 7, sí. Y empezamos a hablar de esa gran frase china que es
el cinturón y la ruta, o la ruta de la Claro, seda. pero vos fíjate que ahí... Que se trata de ver esto mismo que estás viendo tú, pero visto desde el punto de vista de los chinos, es decir, hacia dónde vendo. Claro, acá tenemos dos diapositivas, una a la izquierda que es la ruta de la seda y los países que estarían involucrados en color azul. O casualidad, Brasil no está. No. ¿Ah? Después, a la derecha, tenemos los que serían los tratados de libre comercio, los tratados que existen a nivel mundial. Y es lo que yo te decía de Perú, Colombia y Chile, que tiene TLC con el Pacífico y a su vez tiene TLC con Estados Unidos. Y del otro lado queda el Mercosur. Cuando yo estuve en Camboya en el 93, el otro contingente latino que había era el de chilenos. Entonces, teníamos grandes amistades con la Marina chilena, y le preguntamos por qué estaban acá. Y ellos, desde el año 80, es política del Estado chileno tener influencia en el Pacífico. Entonces participaban en todo lo que había en el Pacífico. Eso se debió a la llegada de los Chicago Boys en la década del 80, que modernizan la economía chilena y plantean esas visiones estratégicas de hacia dónde tiene que apuntar Chile, porque primero tiene los Andes, y después, si miraba por arriba de los Andes, en la década del 80, tenía una Argentina con deuda externa brutal, Uruguay también, Brasil también, Paraguay que vivía de otra cosa. Entonces, como expectativa de futuro no era. Había que mirar al Pacífico, que no se equivocaron, porque hoy la zona más pujante económica del mundo es el Pacífico. Y a eso vamos, amigos. En 2 minutos volvemos a estar con ustedes aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en la Hora Global. Desde el paralelo 35, la hora global. Y aquí estamos, seguimos intentando ver cuál es el entorno por el cual debería haber una estrategia geopolítica latinoamericana o sudamericana. Estamos dando, por supuesto, una especie de marco teórico a todo esto. Estamos dando también una sensación de cuáles son más las preguntas que las respuestas, porque ya adelantamos en nuestro análisis de que no hay muchas respuestas. No hay estrategias estructuradas en las naciones latinoamericanas o sudamericanas a mediano o a largo plazo de un camino geopolítico, de un camino hacia una decisión, ya no digo de una integración, porque esa sería una de las decisiones a tomar, una entre tantas. Estoy hablando de, por lo menos, decidir qué es lo que vamos a discutir. No hemos llegado a eso tampoco. Esta visita de Emmanuel Macron a Brasil, donde le dice a Lula, yo pienso que con buenas intenciones, pero todo este acuerdo está mal, lo vamos a negociar de vuelta. Es una bofetada a 20 años de negociación y a una serie de posiciones y discursos políticos de muchos líderes latinoamericanos en estos últimos años relacionados con el Mercosur, y hasta una falta de respeto. Esto es una opinión personal, amigos, les pido disculpas, me fui un poquito de lo que usualmente hago, pero demuestra que Sudamérica necesita subir algunos escalones desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la visión estadista de la mayoría de sus líderes. Veremos si somos testigos de generaciones más lúcidas. Por ahora están en el debe. Ricardo, discúlpame, me puse un poco... Te voy a dar un detalle. Cuando empecé a hablar me empecé a enojar. No, está bien, pero está bien, porque si uno se enoja es porque quiere que las cosas sean mejor. Estas cosas... Te voy a dar un detalle. A los 2 meses de que se había anunciado de que iba a salir el acuerdo todo con Macri, cuando Macri estaba por terminar el gobierno, a los 2 meses... todavía no había sido traducido a ninguna de las lenguas el tratado y tiene que ser traducido a 27 lenguas. O sea, cajoneado totalmente. A los 2 meses, con ese detalle, uno ya sabía de que no iba a salir nada. Pero vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, Felipe. Te vamos a pedir un salto cuántico en lo que te hemos mandado. Nos vamos a la número 9, porque tú hiciste investigaciones a raíz, obviamente, de tus trabajos, tanto de maestría sí, como... Como vos te enojaste recién, sí, y como yo trajimos acá
los objetivos del Mercosur, después de casi 30 años, uno se plantea, bueno, está, pero bárbaro, pero por lo menos tenemos la capacidad de protegernos, de ayudarnos entre nosotros. Entonces, lo que están proyectando ahí, yo hice una tesis de grado de maestría de estrategia, donde planteé una cosa muy sencilla. Si había una amenaza común al Mercosur, ¿cómo se atendía esa amenaza? Entonces, dentro de las preguntas hay preguntas principales y preguntas secundarias. Es una lógica metodológica. La pregunta principal era determinar cuáles eran las amenazas para saber qué es lo que está amenazando al modelo Mercosur, y después la posibilidad de identificar algún modelo de organización que pudiéramos atender esa amenaza y los insumos que podríamos generar para ese Mercosur para enfrentar. ¿Por qué Mercosur? Porque cuando en tu primera pregunta, quiero aclarar que no lo dijiste, es ¿cuáles son las amenazas al Estado uruguayo que son comunes a los estados de la región? Sí. Por lo tanto, ese modelo organizacional e institucional tendría sentido, porque al ser amenazados en forma común podría desarrollarse una estrategia de defensa común. Porque vos, la amenaza puede surgir de un estado y propagarse a los otros, o puede venir de otro estado y atacarte a vos. La base fundamental para esto son lo que llaman los libros blancos de defensa, que Paraguay no lo tiene y teóricamente Uruguay lo va a sacar este año. ¿Qué es un libro blanco? Es un libro donde se presentan las amenazas al Estado y a su vez el Estado presenta los medios que tiene para contrarrestar posibles amenazas. Es una idea europea de los años 60 de transparentar todo el tema militar a los efectos de que no se generaran suspicacias o que se pensaran de que se estaba incorporando equipos para amenazar a otro Estado. Bueno, de eso, de leerme todos los libros blancos y los dos no libros blancos de Uruguay y de Paraguay, donde se planteaban este tipo de amenazas, tengo un resultado final. Que es la siguiente imagen. Acá tenemos objetivos, ¿no? Sí, el objetivo general. El objetivo general era determinar la factibilidad de una conformación de una organización o institución conformada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que permita elaborar política de defensa para hacer frente a amenazas comunes. Y después al final vamos a poner ejemplos muy estúpidos que pueden ser amenazas comunes. Perfecto. La próxima... Y la próxima, ahora sí, es objetivos específicos. No, la otra. Perdón. Esa misma. Ahí está. Ese cuadro que lo que hacía, el Estado se divide en 5 factores de poder nacional: el económico, el militar, científico-tecnológico, psicosocial y político. De esos 5 valores, uno empieza a ver cuáles son las amenazas que aparecen en cada país y empieza a entrecruzar la información hasta que terminé en lo que son las amenazas comunes al Mercosur, que es el terrorismo internacional, el crimen organizado, el cambio climático y el deterioro ecológico y medioambiental, y los ciberdelitos. Entonces, estos 4 delitos comunes son amenazas comunes a los 4 estados. No en todos los ámbitos. Por ejemplo, los ciberdelitos, claro, los pusiste en económico, militar, ahí se ven que afecta principalmente. No en psicosocial y no en político directamente. Claro. El cambio climático no genera un deterioro político inmediato, ni una amenaza política, ni... Pero un económico sí, psicosocial. El terrorismo es el que abarca más, que es el político, económico, psicosocial y militar. Es el que hace más daño, digamos. El que hace más daño. Pero el tema es, somos 4 hermanos, que los 4 somos vulnerables a estas 4 tipos de cosas. ¿Qué hacemos los 4 hermanos? Lamentablemente al día de hoy cada uno lo atiende a su saber y entender. O no lo atiende. Sí, y a ver el rey de la gráfica, ¿qué diapositiva nos va a poner ahora? La siguiente, que sería la 13. Bueno, ahí ustedes lo que tienen, para los escuchas, tenemos el Alto Uruguay, donde hay represas brasileras para hacer, y ya hechas, ya deben estar hechas la mayoría, que afectan el cauce del río Uruguay. Pero ¿qué pasaría, como pasó en el gobierno de Dilma Rousseff, que reventó un dique de contención de barros sucios, que es barro químico, y ese barro químico arrastró un pueblo de 300 personas, murieron 100 y pico. ¿Y desagota en el río además? No, desagotó en el Atlántico después de recorrer 500 kilómetros. Ajá. Entonces, si acá nosotros tuvimos un problema similar en el río Uruguay, al principio lo atiende Brasil. Cuando llega a nuestra frontera tenemos que discutir con Argentina cómo lo atendemos, porque el río Uruguay está compartido. Claro.
Sí, eso me hace acordar también aquel manejo que se hizo después de Lord Ponsonby, después de 1828, donde alguien hacía un análisis sobre que, de alguna forma, Brasil tenía todos aquellos territorios donde nacen los ríos y Argentina donde desembocan. Claro, pero si somos inteligentes y hacemos el sentido común. Y eso genera una interdependencia obligada. Claro. Que además se ve en este tipo de situaciones que tú estás planteando. Los que estudian Derecho Internacional Público, hay un ejemplo en los años 60 de un problema que hubo en un río que nacía en Canadá y que entraba en Estados Unidos, que hubo un litigio. Entonces, pero lo inteligente es tratar de contener el daño lo más pronto posible, no que el daño continúe y después, como entra en otro país, ya no es mi problema, arreglátela como puedas. Claro. Entonces, este era el planteo del trabajo. Yo sé que no es parte del Mercosur, pero nació hace 35 años y hoy estamos 35 años después con otras realidades, con otra modernidad, con otras lógicas. Y si existe ese espíritu latinoamericano, tendría que existir en la esencia para protegernos, para que pueda haber un accidente en cualquier lugar. Por eso digo que las amenazas pueden nacer de un país y expandirse a los otros. Nadie es inmune, ¿tá? Pero la idea es actuar en conjunto para minimizar y racionalizar los recursos. Ahora, tenemos también, en realidad, más frentes abiertos, lo que iba Felipe la 14, más frentes abiertos, porque en realidad también tenemos un mar territorial. Claro, en la diapositiva está dividido en dos, que la parte que aparece lo que es, el Uruguay hasta las 12 millas, unos 24 kilómetros, tenemos derecho pleno, o sea, se aplica nuestra ley. De los 24 kilómetros a las 200 millas, que son alrededor de 350 kilómetros aproximadamente, ahí cuidamos los recursos económicos. Cualquier barco militar puede pasar navegando sin problema, y esto lo sufrí todos los años cuando estaba en el Estado Mayor Naval, que llamaban... Sí, hay un tráfico inocente ahí que... Claro, pero llamaban políticos del Parlamento sin tener idea y sin consultar qué íbamos a hacer, porque iba a pasar el portaaviones tal o el crucero tal, el submarino tal. Nada, porque la Organización Marítima Internacional determina de que si el paso es inocente, puede pasar. Claro. Y después tenemos las 200 millas, las 350, que fue lo último, que también ahí el Uruguay no le prestó atención, y por un comandante en jefe de la época se invirtió en investigación que permitió reclamar la última extensión de mar, que lamentablemente la comisión uruguaya que fue cuando fue a Naciones Unidas no sabía hablar inglés y casi lo perdemos. Salió en búsqueda. Bueno, está. Y a la derecha... Sin comentarios. Sin comentarios. Y a la derecha lo que tienen que dice Uruguay, SRR, es la responsabilidad de Uruguay para cualquier accidente de vida humana en el mar que ocurre en el Atlántico. Tenemos esa zona. Si nosotros no podemos ir a esa zona, tenemos que llamar a Argentina o a Brasil. Tenemos una responsabilidad solidaria de vigilancia y de asistencia. Claro, pero perdemos soberanía porque estamos diciendo nosotros no podemos hacernos cargo de las cosas que firmamos y asumimos. Por lo tanto, en el futuro quedamos fuera de las conversaciones. Totalmente. Perfecto. ¿Con esto llegamos a una conclusión final o no? La idea es, creo que no. Pero nuestro feeling, Ricardo, es que no hay miras de trabajar sobre estrategias continentales comunes. No. Ni económicas. Hace 2 meses... Seguimos dependiendo de vernos el ombligo, es decir, claro, de ver las circunstancias políticas de cada, sobre todo político-electorales de cada país, y trabajar o no trabajar según los dogmatismos ideológicos nos lo demanden. Mirá, voy a ser tan estúpido y tan iluso. Seguimos bastante en los años 60, ¿no? Total. Pero hace 2 meses Brasil firmó un acuerdo especial con China. Brasil es el tercer exportador de pollo del mundo, donde va a venderle pollos a China. Sí. Brasil solo. Sí, al Golfo también les vende... El cupo uruguayo que podríamos entrar ahí no afecta en nada, pero tampoco... Pero podrían decir, bueno, Uruguay, ¿quieren entrar en el cupo nuestro? No, es Brasil por su lado, Argentina por su lado, nosotros por nuestro lado. Pero vamos a una cosa más amena, que es recomendar el libro. Cerramos este capítulo y entramos en la despedida. Parte de la despedida es recomendar libros. Hoy te trajiste 2. Hoy traje 2 por falta de uno.
Pero no sé, veo las tapas y no sé, digo, ¿estamos hablando de qué estamos hablando? ¿Trajiste cómics? No, sí, cómics traje, pero también estamos hablando de todo lo que hemos venido hablando al principio del programa, de sentirse bien, de hacer las cosas que a uno le gusta, de desarrollar ese músculo que es el cerebro, y para los, como les dicen ahora, los frikis o los raros de antes, que ha habido una explosión de cómics, eso no hay duda. Trajimos 2 libros que son excepcionales. Los que les gusten los Simpson, les recomiendo Los Simpson y la filosofía, que es un análisis universitario de casi 400 capítulos de Los Simpson, del contenido filosófico que tiene cada capítulo. Y después el otro libro, el primero es de William Irwin, Mark Conard y Harold Scove, que es Biblioteca Blackie Books, lo pueden conseguir en Montevideo. Es de la universidad de, ¿cuál era? Me olvidé ahora la universidad, una universidad americana que se dedica a la psicología y hace este estudio, y después saca el segundo, que es los superhéroes y la filosofía, que lo que te puede llamar la atención es la tapa, parece Marx con el, que es Thor en realidad, con el martillo de Thor, la hoz del comunismo. Y en Los Simpsons y la filosofía tenemos a Nietzsche, tenemos a Aristóteles, tenemos también a Marx, tenemos a Hegel, tenemos varios pensadores filosóficos que nos permite ver a través de la filosofía esos capítulos y qué contenido que tienen y cuánta enseñanza tienen cada uno de ellos. Brillante, muy, muy interesante. La verdad es que muy interesante. Voy a elaborar una estrategia para quedarme. Hay que entrenar al músculo, hay que darle al músculo. Robarte alguno, algo voy a inventar. Pero voy a llegar a esos libros. El músculo del cerebro hay que entrenarlo y hay que darle, que es una satisfacción. Está bien. Bueno, sí tenemos que decir algo a nuestros amigos. Tú y yo sabemos que todos los jueves hasta ahora llega un momento donde nos ilusionamos con eludir nuestra edad, olvidarnos de la cédula de identidad, no envejecer durante 2 horas. ¿Cómo? Escuchando música. Pero aparte la música... No cualquier música. No, pero aparte la música no es para cualquiera, porque el nivel matemático que tiene la música es algo impresionante. Sí, bueno, eso también es cierto. Pero me llevaste a otro terreno. Amigos, los dejamos en manos de Eduardo Rivero, en manos de Se Hace Tarde, escuchando la mejor música del mundo. Nosotros, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en los estudios de Radio Mundo, aquí en la Hora Global, le vamos a dar la bienvenida y pasar con ustedes un rato ameno tratando de entender este nuevo desorden mundial. Chau, hasta siempre. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite, a las 21 horas.